Este año se cumplen los 100 años de la publicación de Ulises, de James Joyce. Y por eso hemos vuelto a leer sus relatos cortos, dublineses. Quisiera que nos dijeras por qué te parece tan importante este aspecto de la obra del genial irlandés. Muy bien, bueno, siempre se habla del Ulises, claro, de Joyce, que es una obra dificilísima. Yo siempre digo los 2 primeros capítulos y luego ya para un lector común muy difícil, incluso yo diría la primera página ya. La primera página ya te lleva de aquí para allá y tal, de Mulligan a Stephen Dedalus, y no sabes por dónde vas y tal. Sí, ese libro casi más que leer hay que estudiarlo. Efectivamente. Y recuerda que Jorge Luis Borges decía que a James Joyce hay que leerlo a sorbitos. Sí. Es decir, que yo creo que no somos los únicos, sino que somos realmente honestos sobre nuestra experiencia. Y ya te he contado muchas veces que mi padre, siendo bastante joven, en Santander, cogió a un profesor a un inglés, para leer con él todos los días el Ulises y que le dijera para que le explicara las cosas que él no entendía, ¿no? Genial, sí. Entonces es estupenda manera, creo yo, de leerlo. Sí. Claro, por un lado hay dentro de nuestra cultura gente como Octavio Paz o Lezama Lima o Julio Cortázar, ¿no? Que por supuesto en 1963 publicó Rayuela, fuertemente influenciada por Joyce, por el Ulises, y unos años después, 3 años después, Todos los fuegos del fuego, un cuento que da nombre a la colección, que es también muy joyciano. Es decir, entonces hay esa tendencia a, como digo, a mirar a ser honestos con la dificultad y por otro lado ser también honestos como lo eran Paz y Cortázar con el hecho de que la manera de cortar la realidad de Ulises es muy interesante y novedosa cuando la empiezas a entender, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aspecto muy importante. Yo sí he de decir que leyendo el Ulises me pareció que fui sintiendo cómo James Joyce iba explicando o iba sintiendo diferentes maneras de colocarse el hombre ante el Dublín, ante la realidad, ante lo que él está contando. Bueno, pero volviendo a la pregunta que tú me hacías, ¿por qué Dublineses? A mí me parece un libro genial. Son 15 cuentos extraordinarios de una prosa muy inteligible, muy sencilla y que tienen algo muy peculiar. Claro, cuando digo peculiar, digo y repito algo que ya he escrito en el Cultural la semana pasada, que Dublineses no me parece un libro mejor que El Llano en Llamas, por ejemplo, de Rulfo, ni tampoco mejor que los relatos de Juan Ramón Jiménez y, por ejemplo, del precioso Platero y yo, que es de la misma época que Dublineses. Pero sí, habría que ver entre Dublineses y Niebla de Unamuno y Joyce. Es muy curioso ese mundo artístico, pero a lo que voy, en Dublineses hay algo que es muy espectacular y que entiendo por qué le influyó tanto a Cortázar. Por ejemplo, el último cuento, que yo creo que es el favorito de todos, aunque desde el primero te engancha, es un cuento muy peculiar, ¿no? Ocurre también en Dublín, claro, ¿Cómo se dublineses, titula? Los muertos. Y
bueno, pues es una fiesta de Navidad, antes de Navidad, y son unas señoras mayores que siempre invitan a una serie de gente, bueno, entonces entre esa gente que llega allí es un matrimonio y hay algo espectacular, ¿no? El final, bueno, la fiesta, se canta, vienen unos, se toca música, tal, y se está nevando fuera, se vuelven a casa y hay, como si dijéramos, un toque, no un toque imaginativo como ocurriría en un cuento o en un relato de Becker, sino hay un momento cuando llegan a casa después de la fiesta, después de haber bebido un poco de más, de la excitación, el calor, la nieve, el esfuerzo, llegan a casa el matrimonio y el, el, el hombre descubre que la mujer no ha dejado de pensar en todos estos años en un amor juvenil que murió. Entonces, es ese encuentro entre el momento presente, la realidad que marca el matrimonio de esta gente que lleva muchos años casados, pero el hombre cuando quiere hacer el amor se da cuenta que ella todavía está pensando en su gran amor perdido de juventud. Claro, esto también es Joyce, esto es Joyce. Eso, el choque entre lo que pasa por fuera y lo que siente y Claro, pasa por dentro. y tan difícil de elaborar y de expresar, ¿no? Sí. Aquí ya no hay romanticismo, no hay imaginación, no. Sino una realidad muy dura, sí. Psicológicamente tremenda, ¿no? Entonces, este encuentro en este momento, ¿no? Choque de temporalidades, el presente y el pasado, el hombre y la mujer, ¿no? Esto es como cuando se rompe un cristal, ¿no? Así hace Joyce con sus cuentos. ¡Pum! Rompe el sistema de relaciones humanos. Sí. Y en ese espejo que es el texto empezamos a ver otras conjunciones humanas. Y ese es el gran James Joyce. Muy claro. Muchas gracias, Germán. Y a leer todos los